Durante años, mi hijo fingió que yo no existía en Navidad. Esta vez no dije nada. Simplemente hice mis maletas y me refugié en mi cabaña de la montaña, ese lugar que construí con mis propias manos hace décadas. 7 días después, Mateo apareció en la puerta, convencido de que aún podía entrar como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un mueble más de su vida que podía ignorar y usar cuando le conviniera. Pero cuando esa puerta se abrió, su rostro cambió por completo. Ahí estaba un oficial de policía con los brazos cruzados, las cámaras de seguridad parpadeando en rojo desde cada esquina, y mi abogado esperándolo con una carpeta llena de documentos en la mano. En ese segundo, vi algo que nunca había visto en los ojos de mi hijo. Miedo real. Me llamo José Ángel Herrera, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo un padre cansado de ser invisible decidió hacerse ver de la forma más contundente posible. Pero antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que necesitan escuchar lo que viene, por favor suscríbanse a este canal. Estamos cerca de llegar a los 7,000 suscriptores, y cada uno de ustedes es parte de esta comunidad que comparte historias reales de superación. Déjenme un comentario diciéndome desde qué país me están viendo, desde qué rincón del mundo llega su apoyo. Y si sienten que este relato merece ser escuchado, regálenme un like. Eso me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que, tal vez, también son las suyas. Ahora sí, déjenme llevarlos al principio de todo esto. La última Navidad que pasé intentando ser parte de la familia de mi hijo fue hace apenas 2 meses, diciembre de 2024. Una fecha que debería estar marcada con amor y reunión, pero que para mí se convirtió en la gota que derramó el vaso. Yo había llegado a la casa de Mateo con las manos llenas. Llevaba tamales que preparé durante 2 días, el ponche de frutas que tanto le gustaba cuando era niño, y regalos envueltos con torpeza pero con todo el cariño del mundo. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces, 3. Nadie abrió. Escuchaba risas adentro, música, el sonido inconfundible de una celebración familiar, mi familia, o lo que alguna vez lo fue. Llamé a su celular. Sonó 6 veces antes de que contestara. ¿Papá? Ah, sí, mira, estamos en medio de algo importante con la familia de Camila. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? La familia de Camila, no nuestra familia, no tu familia, la familia de Camila. Se rompió dentro de mí en ese momento, pero no dije nada. Solo murmuré un «está bien» y colgué. Me quedé ahí parado en la entrada, con mis tamales enfriándose y mi dignidad hecha pedazos, viendo las luces navideñas parpadear en la ventana de una casa donde ya no había lugar para mí. Regresé a mi pequeño departamento en la ciudad. Me senté en mi sillón viejo, y en el silencio de esa noche de Navidad tomé una decisión. Pero para entender esa decisión, necesitan conocer toda la historia. Necesitan saber quién soy, qué sacrifiqué y cómo llegamos hasta aquí. Porque lo que Mateo encontró en esa cabaña 7 días después fue el resultado de años de dolor acumulado y una planificación tan silenciosa como letal. Nací en 1952 en un pequeño pueblo de Michoacán. Crecí entre el olor a tierra mojada y tortillas recién hechas, hijo de campesinos que me enseñaron que el trabajo duro era el único camino hacia una vida digna. Me casé joven, a los 23 años, con la mujer más hermosa que estos ojos han visto, Sofía. Ella tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras y un corazón tan grande que no cabía en su pecho. Nos mudamos a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades. Yo conseguí trabajo en una construcción, luego en otra, y eventualmente me convertí en maestro albañil, de esos que la gente buscaba porque sabían que mi trabajo era sólido, confiable. Sofía trabajaba limpiando casas. Entre los dos, juntábamos cada peso como si fuera oro. En 1979 nació Mateo. Recuerdo sostenerlo por primera vez en ese hospital público, tan pequeño que cabía en mis antebrazos todavía cubiertos de polvo de construcción que no había tenido tiempo de limpiar. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde niño. Ese bebé era mi propósito, mi futuro,
la razón por la que cada madrugada valía la pena. Vas a tener todo lo que yo no tuve, le susurré mientras dormía. Te lo prometo, y cumplí esa promesa, aunque me costara la vida. Cuando Mateo tenía apenas 6 años, Sofía empezó a sentirse cansada. Al principio pensamos que era el trabajo, las jornadas largas, pero el cansancio se convirtió en debilidad, y la debilidad en algo mucho peor. Cáncer de ovario, etapa avanzada. Peleamos. Dios, ¿cómo peleamos? Vendí mi camioneta. Empeñé las herramientas de mi padre. Pedí préstamos que todavía estaba pagando 10 años después. Pero el cáncer no negocia. No le importan tus sacrificios ni tus ruegos. Sofía murió en 1988. Mateo tenía 9 años. Esa noche, después del funeral, lo encontré llorando en su cama, abrazando la almohada de su madre que todavía olía a su perfume barato pero querido. ¿Quién va a cuidarnos ahora, papá? Me arrodillé junto a su cama y tomé su manita. Yo voy a cuidarte. No te voy a fallar. Nunca. Y no lo hice, aunque significara romperme en el intento. Me convertí en padre y madre. Despertaba a las 4 de la mañana para dejarle el desayuno preparado antes de irme a la obra. Trabajaba doble turno siempre que podía. Los fines de semana aceptaba chambas extras. No había lujo en nuestra vida, pero había amor. Había presencia. Había un padre que nunca, jamás lo dejó solo. Cuando Mateo entró a la secundaria, era el niño más estudioso de su clase, inteligente, responsable, cariñoso. Me llenaba de orgullo verlo hacer la tarea en nuestra mesita desvencijada, mientras yo llegaba cubierto de cemento y pintura. Papá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme, me decía. No necesito una casa enorme, mijo, te necesito a ti. Llegó a la preparatoria con buenas calificaciones. Soñaba con estudiar administración de empresas. El problema era el dinero. La universidad pública era accesible, pero no gratuita. Había gastos, libros, transporte, comida. Trabajé como nunca antes. Acepté proyectos que me llevaban a estar fuera de casa días enteros. Construí esa cabaña en la montaña, durante esos años, como un proyecto extra que me pagaron bien. Era un refugio que pensé algún día podríamos compartir, Mateo y yo, en nuestros años dorados. Mateo entró a la universidad en 1997. Lloré de orgullo el día que lo llevé a su primer día de clases. Mi hijo, mi obra maestra. El motivo por el que cada dolor de espalda, cada amanecer trabajando bajo el sol despiadado, había valido absolutamente la pena. Se graduó en 2001 con honores, consiguió un trabajo en una empresa mediana, luego en una mejor. Ascendió, prosperó. Yo seguía trabajando en construcción, ya más viejo, más cansado, pero feliz de ver a mi hijo convertido en un hombre de bien. En 2008 conoció a Camila Rojas, una mujer hermosa, no lo voy a negar. Venía de una familia de clase media alta, con estudios, con ese aire de superioridad que a veces da el dinero. Trabajaba en marketing para una empresa transnacional. La primera vez que la conocí, sentí algo extraño. Una frialdad en sus ojos cuando me miraba, como si estuviera evaluándome y encontrándome deficiente. «Mucho gusto, señor Herrera», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dígame, José Ángel, por favor, y bienvenida a la familia». Pero yo nunca fui bienvenido a la suya. Se casaron en 2010. Yo pagué parte de la boda con mis ahorros, aunque Camila claramente hubiera preferido una celebración más grande, más ostentosa. Vi cómo miraba las decoraciones sencillas, las mesas sin manteles de lujo. Vi cómo susurraba con su madre, ambas con expresiones de desdén apenas disimulado. Pero era la boda de mi hijo, y yo estaba feliz. Durante los primeros años todavía había contacto. Mateo me visitaba cada 2 o 3 semanas. Yo cocinaba su comida favorita. Hablábamos de su trabajo, de sus planes, pero cada vez traía menos a Camila. Y cuando lo hacía, ella pasaba todo el tiempo en su teléfono, suspirando con impaciencia, mirando su reloj. «Mateo, ya tenemos que irnos. Quedamos con mis papás», decía siempre. Y Mateo obedecía. Poco a poco las visitas se espaciaron. 2 semanas se convirtieron en un mes en 2.
Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se volvieron semanales, luego quincenales. En 2015, cuando cumplí 63 años, Mateo me llamó para cancelar la comida que habíamos planeado. Perdón, papá. Camila organizó algo con su familia y no puedo faltar. ¿Lo dejamos para la próxima semana? La próxima semana nunca llegó, y así comenzó mi descenso hacia la invisibilidad en la vida de mi propio hijo. El cambio fue gradual, como una enfermedad silenciosa que va consumiendo sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. No hubo un momento específico donde Mateo me dijera, ya no te quiero en mi vida. Fue peor. Fue una erosión constante, un desvanecimiento lento de mi existencia en su mundo. La primera Navidad verdaderamente dolorosa fue en 2016. Mateo me había dicho que pasáramos la cena juntos en su casa. Yo llegué temprano, emocionado, con regalos modestos pero escogidos con cariño. Una corbata para él, un perfume para Camila que me costó 2 días de trabajo extra. Toqué el timbre. Camila abrió y su expresión, Dios, nunca olvidaré esa expresión, como si acabara de pisar algo desagradable. Ah, José Ángel, Mateo no te avisó. ¿Avisarme qué? Cambiamos de planes, vamos a casa de mis padres. Ya sabes cómo son estas cosas, lo planearon hace meses y... Se encogió de hombros con una sonrisa que era pura hipocresía. Pero Mateo me dijo que... Sí, bueno, hubo un cambio de planes, las cosas pasan. Mateo apareció detrás de ella, poniéndose el saco. Ni siquiera me miró a los ojos. Perdón, papá, se complicó todo. ¿Por qué no vienes otro día? Mateo, es Navidad. Ya, lo sé, pero es que la familia de Camila... Se detuvo. Se dio cuenta de lo que había dicho. Yo no era la familia. Yo era una obligación incómoda. Está bien, dije, tragando el nudo en mi garganta. Que la pasen bien. Me fui caminando por esas calles iluminadas con lucecitas navideñas, cargando mis regalos sin entregar, viendo a través de las ventanas a familias cenando juntas, riendo. Y yo, un hombre de 64 años que había sacrificado todo por su hijo, regresaba solo a su departamento vacío. Calenté una sopa instantánea y me la comí viendo televisión, con el volumen alto para no escuchar el silencio. En 2017 intenté adelantarme. Lo llamé en noviembre. «Mijo, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Puedo cocinar yo, si quieres. Hago el bacalao como te gustaba». «Ah, papá, déjame checarlo con Camila y te digo». Nunca me dijo. Le volví a llamar el 20 de diciembre. «Mateo, hijo, ¿ya saben algo de Navidad? Mira, papá, ¿sabes qué? Este año va a estar complicado. Mejor nos vemos en enero, ¿sí? Con calma, sin el estrés de las fiestas. Pero yo quisiera pasar la Navidad contigo. Es que ya tenemos planes, papá. No te lo tomes personal». ¿Cómo no tomármelo personal? Era mi hijo, mi único hijo, el niño que crié solo, al que nunca le faltó amor, aunque nos faltara dinero. Enero llegó y pasó. No hubo reunión. Cuando lo llamé siempre tenía una excusa. Trabajo, cansancio, compromisos sociales, viajes con la familia de Camila. Siempre la familia de Camila. En 2018 decidí presentarme sin avisar. Tal vez si me veía en persona, si recordaba los viejos tiempos. Toqué la puerta de su casa. Una casa bonita que habían comprado en una zona residencial. Yo había contribuido con un dinero para el enganche, los últimos ahorros que me quedaban. Camila abrió. Esta vez ni siquiera disimuló su molestia. «José Ángel, no puedes venir sin avisar. Es de mala educación». «Perdón, yo solo quería ver a Mateo un momento. Está trabajando, y aunque estuviera, tenemos una regla en esta casa. Las visitas se coordinan con anticipación». Me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parado como un tonto, sintiendo las miradas de los vecinos, un viejo estorboso siendo rechazado en la puerta de su propio hijo. Llamé a Mateo esa noche. «Hijo, tu esposa me cerró la puerta. Yo solo quería...» «Papá, ya te he dicho que no puedes llegar así. Camila tiene razón. Debes avisar antes». «¿Avisar para ver a mi hijo?» «No empieces con dramas, por favor. Estoy cansado». Y colgó. Esa noche lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió Sofía. Me sentí viejo, inútil, invisible, un estorbo para el hijo al que había dedicado mi vida entera.
Los siguientes años fueron una repetición del mismo patrón. Navidades ignorado, cumpleaños olvidados, llamadas sin respuesta, mensajes vistos pero sin contestar. En 2019, para mi cumpleaños número 67, Mateo me envió un mensaje de texto a las 11 de la noche. Felicidades, papá. Perdón por no llamar. Día pesado. Pero tuvo tiempo de publicar en Facebook fotos de una comida con los padres de Camila ese mismo día. En 2020, con la pandemia, pensé que las cosas cambiarían, que el aislamiento, el miedo a la muerte, lo haría valorar lo que importa. Le llamaba semanalmente para saber cómo estaba. Estamos bien, papá, cuidándonos. ¿Necesitan algo? ¿Puedo llevarles? No, no hace falta. Mejor quédate en casa. Tú eres población de riesgo. Población de riesgo. Ya ni siquiera era papá. Era una estadística. Durante todo ese año no lo vi ni una sola vez, ni siquiera desde lejos. Cuando terminó la pandemia esperé que me buscara, que dijera, papá, cuánto te extrañé, vamos a recuperar el tiempo perdido. Nada. En 2021 me enteré por Facebook que habían ido de vacaciones a Cancún con los padres de Camila. Había fotos, sonrisas, brindis, una familia feliz. Yo no estaba en ninguna foto, porque yo no era parte de esa familia. Intenté hablar con él. Le pedí que nos viéramos para platicar, de corazón. Aceptó venir a mi departamento un sábado por la tarde. Hijo, siento que te estoy perdiendo. ¿Qué hice mal? Dime y lo corrijo. No hiciste nada mal, papá. Es que la vida se pone complicada. Trabajo, responsabilidades. Pero yo soy tu papá, tu familia. Lo sé, pero Camila también es mi familia, y sus papás han sido muy buenos con nosotros. Nos ayudaron con la hipoteca, con el coche. Ahí estaba. El dinero. Siempre el dinero. Los padres de Camila tenían lo que yo nunca tuve. Cuentas bancarias robustas, inversiones, propiedades. Yo te di lo que pude, dije con voz quebrada. Ya lo sé, papá, y te lo agradezco, pero hay que ser realistas. Ellos pueden ayudarnos de formas que tú no puedes. Esas palabras fueron como un puñal. Yo no servía porque era pobre, porque no tenía nada que ofrecer excepto amor. Y aparentemente el amor no pagaba hipotecas. Se fue ese día y yo me quedé en mi sillón, mirando las fotos viejas de cuando era niño, cuando me abrazaba y me decía que yo era su héroe. ¿En qué momento dejé de serlo? Pero nada, absolutamente nada de lo que había vivido, me preparó para la Navidad de 2024. Diciembre llegó y con él la esperanza que nunca terminaba de morir. Esa esperanza estúpida de que este año sería diferente, de que mi hijo recordaría quién estuvo ahí cuando nadie más estaba. Lo llamé el 10 de diciembre. Mateo, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, ocupado con el cierre de año en el trabajo. Entiendo. Oye, quería preguntarte sobre la Navidad. Me gustaría que pasáramos, aunque sea la cena, juntos. Puedo cocinar o si quieren vamos a algún restaurante. Yo invito... Hubo un silencio. Uno de esos silencios que duelen más que cualquier palabra. Déjame ver qué dice Camila. Y te confirmo, ¿sí? 2 días después le escribí. No respondió. Le volví a escribir el 18 de diciembre. Nada. Lo llamé el 20. Me mandó a buzón. Finalmente, el 22 de diciembre, me respondió con un mensaje. Papá, se va a complicar la Navidad. Los papás de Camila nos invitaron a su casa y ya confirmamos. Mejor nos vemos en Año Nuevo. Algo dentro de mí se quebró con ese mensaje, pero todavía como un idiota conservaba una pizca de esperanza. El 24 de diciembre por la mañana me levanté temprano. Preparé tamales. Los mismos tamales que le encantaban cuando era niño, de pollo con salsa verde, envueltos con el mismo cuidado de siempre. Hice ponche de frutas desde cero, con tejocotes, guayabas, manzanas. Compré regalos, una camisa para Mateo, un juego de toallas finas para su casa que vi en una tienda y me costó 3 días de presupuesto. Lo envolví todo. Me bañé, me puse mi mejor ropa, un pantalón de vestir y una camisa que, aunque vieja, todavía se veía digna, y salí rumbo a su casa. Llevaba todo en bolsas del supermercado porque no tenía dinero para envolturas elegantes, pero llevaba el corazón lleno de amor. Pensaba,
Cuando me vea ahí con todo esto, no podrá rechazarme. Es Navidad. Nadie rechaza a su padre en Navidad. Qué ingenuo fui. Llegué a su casa a las 6 de la tarde. El sol ya se estaba ocultando y las luces navideñas de todo el vecindario comenzaban a encenderse. Su casa estaba iluminada bellamente. Habían puesto una corona nueva en la puerta, luces blancas bordeando las ventanas, un árbol enorme visible desde afuera. Se veía como un hogar del que yo estaba excluido. Toqué el timbre, mi corazón latía con fuerza. Las bolsas me pesaban en las manos. Esperé. Toqué de nuevo. Escuchaba voces adentro, risas, música navideña, el sonido de personas disfrutando, celebrando. Volví a tocar esta vez con más insistencia. Finalmente la puerta se abrió. Era Camila. Llevaba un vestido elegante color vino, maquillada perfectamente, con una copa de champaña en la mano. Me miró de arriba a abajo con ese desprecio que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. José Ángel, dijo mi nombre como si fuera un insulto. ¿Qué haces aquí? Vine a pasar la Navidad con ustedes. Traje tamales, ponche, regalos. No te invitamos. Esas 4 palabras, frías, directas, crueles. Pero soy su padre. Es Navidad. Ya te dijo Mateo que tenemos planes. No puedes venir así sin avisar como si esta fuera tu casa. Solo quiero ver a mi hijo. Tu hijo está ocupado. Tenemos invitados, gente importante. No es apropiado que aparezcas así. Gente importante. Yo no era gente importante. Yo era el padre pobre, el albañil, el que avergonzaba con su ropa de segunda mano y sus bolsas de supermercado. Por favor, Camila, solo un momento. No. Intenté asomarme por encima de su hombro. Vi el interior de la casa, un árbol hermoso, una mesa puesta con elegancia, personas bien vestidas con copas en las manos, y ahí al fondo vi a Mateo. Estaba hablando con un hombre mayor, riendo. Se veía feliz, relajado. «¡Mateo!», grité. «¡Hijo!». Se volteó. Me vio. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y apartó la mirada. Se dio la vuelta y siguió hablando con el hombre como si no hubiera escuchado nada, como si yo no existiera, mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo. Fingió no verme. «Ya viste», dijo Camila con satisfacción evidente en su voz. «Él tampoco quiere que estés aquí. Ahora vete antes de que hagas un escándalo y avergüences a todos». «Pero son mis tamales, su comida favorita». «No queremos tus tamales», escupió las palabras con asco. «No queremos nada de ti. ¿Cuándo lo vas a entender? No eres bienvenido aquí. No eres parte de esta familia. Eres del pasado de Mateo, un pasado que él prefiere olvidar. Yo soy su padre. Eres un viejo que no sabe cuándo ya no lo necesitan». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parado con mis bolsas, con mis tamales, con mi ponche, con mis regalos envueltos con torpeza, con mi corazón hecho añicos. Escuchaba la música adentro, las risas. La celebración continuaba como si nada, como si un padre destrozado no estuviera parado afuera en el frío de la noche. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le llamé. Sonó 4 veces antes de que contestara. «Papá, Mateo, estoy afuera de tu casa, por favor». «Mira, papá». Su voz sonaba molesta, no compasiva, molesta. «Ya te dije que hoy no era un buen día. No sé por qué viniste. Esto es muy incómodo». «¿Incómodo?» «Sí, tengo invitados. No puedo...». Suspiró con exasperación. «¿Por qué no te vas a casa? Hablamos otro día». «¿Otro día? ¡Otro día!». Por primera vez en años, mi voz se elevó. ¿Sabes cuántos otros días me has prometido? ¿Sabes cuántas Navidades he pasado solo esperando que me incluyas? No, grites, me estás avergonzando. Yo te crié solo, te di todo lo que tenía. Sí, ya lo sé, y ya te lo agradecí. Pero eso no te da derecho a presentarte sin invitación y arruinarme la noche. Algo en mi interior murió en ese momento. Una esperanza que había mantenido viva a base de negación y amor ciego, finalmente se apagó. «Está bien», dije con una calma que no sentía. «No volveré a molestarte». «Perfecto. Gracias por entender». Colgó. Regresé caminando a mi departamento. Tomé el transporte público con mis bolsas de comida,
rodeado de familias que iban a sus celebraciones. Una señora mayor me vio y me sonrió con pena. Creo que notó las lágrimas en mis ojos. Llegué a mi departamento vacío. Puse los tamales en la mesa, el ponche en la estufa, todavía tibio, los regalos sin abrir en el sillón. Me senté y miré todo eso, el resultado de 2 días de trabajo, de amor, de esperanza, todo rechazado, igual que yo. Pero en medio de ese dolor inmenso, de esa humillación que me quemaba por dentro, algo más comenzó a crecer, algo frío, algo implacable, una determinación. Esa noche, mientras el resto del mundo celebraba, yo comencé a planear. Nunca más sería invisible, nunca más sería humillado, nunca más permitiría que mi hijo me tratara como basura. Y lo que vino después, lo que preparé en silencio durante los siguientes 7 días, sería algo que Mateo jamás olvidaría. La mañana del 25 de diciembre desperté con una claridad que no había sentido en años. No había tristeza, no había lágrimas, solo una determinación fría y calculada. Me levanté, preparé café y saqué una libreta vieja. En la primera página escribí: Plan de dignidad. Sonreí amargamente. Dignidad, algo que había perdido poco a poco, humillación tras humillación, y que ahora iba a recuperar de la forma más contundente posible. Lo primero que hice fue revisar mis finanzas. Tenía mi pensión modesta, algunos ahorros que había guardado religiosamente, y lo más importante, la cabaña en la montaña. Esa propiedad que había construido con mis propias manos en los años 90, cuando todavía tenía fuerza y esperanza, estaba a mi nombre, completamente pagada, en un terreno que había comprado cuando nadie quería esas tierras alejadas. Ahora esas tierras valían mucho, y sabía exactamente por qué Mateo había aparecido hace unos meses preguntando casualmente sobre la cabaña. «Papá, ¿aún tienes ese lugar en la montaña?» «Sí, hijo». «¿Por qué?» «Ah, nada. Solo curiosidad. Debe valer algo. Ahora, ¿no? Con todo el desarrollo que ha habido por esa zona». Ahí estaba. No preguntaba por nostalgia. No preguntaba porque quisiera ir conmigo a pasar un fin de semana como cuando era niño. Preguntaba por dinero. Camila había estado envenenándolo, estoy seguro, diciéndole que yo tenía una propiedad valiosa que estaba desperdiciando, que ellos podrían hacer algo mejor con ella, venderla, invertir el dinero. Pero esa cabaña era mía, mi refugio, el único lugar donde todavía me sentía en paz. Y ahora iba a ser mi fortaleza. El 26 de diciembre tomé el autobús hacia el pueblo cercano a mi cabaña. 3 horas de viaje por carreteras sinuosas, viendo cómo la ciudad se convertía en campo, en montaña, en ese verde profundo que siempre me había dado tranquilidad. Llegué a la cabaña al mediodía. Estaba tal como la había dejado hace meses, sencilla pero sólida. 2 habitaciones, una cocina pequeña, una sala con chimenea, construida con mis propias manos, cada viga, cada ventana. Me senté en el porche y respiré profundamente. Aquí nadie me humillaba. Aquí no era invisible. Aquí era José Ángel Herrera, dueño de su tierra y de su destino. Saqué mi celular y comencé a hacer llamadas. La primera fue a un abogado que me había ayudado años atrás con unos trámites de la propiedad. Se llamaba licenciado Ramírez, un hombre serio pero justo. «Licenciado, necesito su ayuda. Es urgente». «Dígame, don José». Le expliqué la situación. No toda, pero lo suficiente. Que tenía problemas familiares, que necesitaba proteger mi propiedad, que sospechaba que podrían intentar presionarme o engañarme para quitármela. Entiendo perfectamente. Esto es más común de lo que cree. Hijos que de repente se acuerdan de los padres cuando hay propiedades de por medio. Su tono no era de juicio, sino de experiencia. Me hizo sentir menos solo en mi dolor. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, vamos a dejar muy claro en documentos oficiales que usted es el único dueño y que nadie tiene derecho sobre esta propiedad sin su consentimiento explícito por escrito. Segundo, si hay amenazas o intentos de ingreso no autorizado, podemos establecer medidas de protección legal. Tercero, hizo una pausa. Podemos instalar cámaras de seguridad.
Si alguien intenta entrar sin su permiso, quedará grabado. Eso quiero, todo eso. Va a costar algo de dinero. No me importa. Es mi dignidad la que estoy protegiendo. Quedamos de vernos al día siguiente en su oficina del pueblo. Esa noche dormí en la cabaña por primera vez en meses. El silencio de la montaña era profundo, interrumpido solo por el canto de grillos y el viento entre los pinos. No encendí mi celular. No quería saber si Mateo había intentado contactarme, aunque sabía que no lo había hecho. Al día siguiente fui al pueblo y me reuní con el licenciado Ramírez. Llevó todos mis documentos, escrituras, identificación, comprobantes de pago de impuestos de los últimos 20 años. Su documentación está perfecta, don José. La propiedad es indiscutiblemente suya. Comenzamos el proceso. Firmé documentos que establecían que yo era el único propietario con derechos de decisión, que nadie, absolutamente nadie, podía reclamar la propiedad sin mi autorización por escrito ante notario. Incluso agregamos una cláusula especificando que en caso de mi muerte, la propiedad sería donada a una organización benéfica, no heredada automáticamente. Esa cláusula dolió escribirla. Significaba aceptar que mi hijo no merecía ni siquiera mi legado. Pero el dolor de escribirla era nada comparado con el dolor de haber sido rechazado en Navidad. Ahora las cámaras, dijo el licenciado. Me puso en contacto con una empresa de seguridad del pueblo. Instalaron 4 cámaras, una en la entrada principal, una en la parte trasera, una en el camino de acceso y una dentro apuntando a la puerta. Todas con grabación en la nube, accesibles desde mi celular. Si alguien se acerca, usted recibirá una notificación inmediata, explicó el técnico. Perfecto. El último paso fue el más difícil emocionalmente. Fui a la comandancia de policía del pueblo y hablé con el comandante, un hombre de unos 50 años con rostro curtido pero amable. Comandante, necesito registrar una situación, le expliqué. Esta vez sí le conté todo. Las humillaciones, los rechazos, la Navidad, mis sospechas de que Mateo, influenciado por su esposa, podría intentar presionarme o presentarse sin autorización para exigir cosas. No quiero que mi hijo tenga problemas legales, dije con voz quebrada. Pero tampoco puedo seguir siendo pisoteado. Si viene aquí sin mi permiso, quiero que la ley me respalde. El comandante asintió con comprensión. Voy a registrar su declaración. Si hay cualquier incidente, nosotros respondemos. Y don José, no se sienta mal por poner límites. A veces el amor también significa decir hasta aquí. Esas palabras me quebraron. Tuve que voltear para que no viera mis lágrimas. Gracias, comandante. Durante los siguientes días me dediqué a ordenar la cabaña. Traje provisiones del pueblo, leña para la chimenea, comida enlatada, café, libros viejos que nunca había tenido tiempo de leer. Me estaba preparando para quedarme ahí indefinidamente. No era un escape, era una declaración. El 30 de diciembre, mientras cortaba leña afuera de la cabaña, mi celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Papá, ¿dónde estás? Pasé por tu departamento y no estás. No respondí. Otro mensaje llegó una hora después. ¿Estás bien? Contesta. Tampoco respondí. Esa noche llegó una llamada. La dejé sonar hasta que fue a buzón. Luego otra, y otra. Finalmente, al cuarto intento, contesté. ¿Dónde estás? Su voz sonaba entre molesta y preocupada, más molesta que preocupada. En un lugar donde soy bienvenido, respondí con calma. ¿Qué significa eso? ¿Estás en la cabaña? ¿Por qué te importa? Papá, no empieces con dramas, solo quiero saber dónde estás. Ahora te importa dónde estoy. Qué curioso. El 24 de diciembre no te importó dejarme. Afuera de tu casa como un perro. Hubo un silencio. Mira, si vienes a pelear por eso, no vengo a pelear. De hecho, no vengo a nada. Estoy exactamente donde quiero estar, sin ti. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan dramático? Dramático. Después de todo lo que había soportado, mi dolor era dramático para él. Mateo, no vuelvas a buscarme. No me llames, no me escribas y, sobre todo, no aparezcas en mi propiedad sin mi permiso. ¿Tu propiedad? ¿Estás hablando de la cabaña? Papá, eso es ridículo. No es ridículo, es mío, y tú ya no eres bienvenido ahí ni en mi vida.
Estás loco. Hablamos cuando se te pase el berrinche. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Un berrinche. 72 años de vida, 45 años de dedicarle cada minuto de mi existencia, y mi dolor era un berrinche. 3 días después, el 2 de enero a las 10 de la mañana, mi celular vibró con una notificación de las cámaras de seguridad. Movimiento detectado en entrada principal. Abrí la aplicación y ahí estaba, el auto de Mateo estacionándose frente a mi cabaña, él bajándose, con Camila detrás, acercándose a mi puerta con esa expresión de derecho, de propiedad, como si esto todavía fuera algo que pudiera tomar cuando quisiera. Sonreí, una sonrisa sin humor, sin alegría, solo satisfacción fría. «Ya llegaste, hijo», susurré, «justo a tiempo para tu lección». Porque él no lo sabía, pero el licenciado Ramírez estaba dentro de la cabaña conmigo, y el comandante de policía había sido notificado y venía en camino. Todo estaba preparado. La humillación que me había hecho sentir estaba a punto de regresársela multiplicada. Vi por la cámara cómo Mateo tocaba la puerta. Primero suave, casi educadamente, luego con más insistencia, finalmente golpeando con el puño. «Papá, abre, sé que estás ahí, vi humo en la chimenea». Camila estaba detrás de él, con los brazos cruzados, mirando la cabaña con ese desprecio que le era tan natural. La escuché murmurar algo como: «Este lugar es un chiquero». El licenciado Ramírez estaba sentado en mi pequeña mesa, con su portafolio abierto y todos los documentos ordenados. Me miró con una ceja levantada. «¿Está listo, don José?» Respiré profundo. Este era el momento. No habría vuelta atrás después de esto. La relación con mi hijo, lo poco que quedaba de ella, se rompería definitivamente. Pero ya estaba rota. Yo solo iba a hacerla oficial. «Estoy listo». Me acerqué a la puerta. Mateo seguía golpeando. «Papá, esto es ridículo. Abre la puerta». Abrí. Mateo retrocedió un paso, sorprendido de verme finalmente. Pero su sorpresa duró poco porque detrás de mí apareció el licenciado Ramírez, con su traje formal y su maletín. «¿Qué?» Mateo miró al abogado, luego a mí. «¿Qué está pasando aquí?» «Pasa, Mateo. Tú también, Camila. Creo que necesitamos tener una conversación». Entraron con cautela. Camila miraba todo con asco apenas disimulado, como si el lugar estuviera contaminado. Mateo miraba al licenciado con confusión y algo que empezaba a parecerse a nerviosismo. «Papá, ¿quién es él?» «Licenciado Ramírez, mi abogado». «¿Tu abogado? ¿Por qué necesitas un abogado?» «Siéntense», dije con una calma que sorprendió incluso al propio abogado. Se sentaron en el pequeño sofá. Yo me quedé de pie con el licenciado a mi lado. Por primera vez en años yo era quien tenía el control de la situación. «Vine porque estaba preocupado por ti», comenzó Mateo. Su tono intentaba sonar afectuoso, pero sonaba falso. «Desapareciste sin decir nada, no contestabas llamadas. Como tú no contestaste mi llamada el 24 de diciembre, lo interrumpí. Como no abriste tu puerta cuando toqué, como fingiste no verme cuando grité tu nombre». Se puso rojo. «Papá, ya hablamos de eso». «No, no hablamos de eso. Tú me colgaste cuando intenté hablarlo. Me dijiste que era un berrinche». Camila suspiró con impaciencia. «José Ángel, vinimos hasta acá porque Mateo estaba genuinamente preocupado, pero si solo vas a echar en cara cosas del pasado». «El pasado», repetí lentamente. «Te refieres a hace 2 semanas. Eso es el pasado para ti. Mira, todos cometemos errores. Quizá esa noche no fue el mejor momento, pero... quizá...» Mi voz se elevó. «Me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que no era parte de su familia, que era del pasado de Mateo. ¿Eso fue quizá un error?» Ella se encogió de hombros. «Estaba estresada. Las fiestas me ponen nerviosa. No lo tomé literalmente». «Yo sí», dije. «Lo tomé muy literalmente. Y ahora voy a actuar en consecuencia». Mateo se inclinó hacia adelante. «Papá, entiendo que estés dolido, lo entiendo, pero desaparecer así, venir aquí, contratar un abogado, eso es exagerado». «¿Exagerado?» «Sí, podemos solucionarlo hablando, como familia». «Familia», murmuré.
Esa palabra que tanto usan pero que no significa nada para ustedes. El licenciado Ramírez carraspeó. Si me permiten, podemos ir al punto. Don José me contrató para proteger sus intereses legales respecto a esta propiedad. Ahí estaba. La verdadera razón por la que habían venido. Lo vi en los ojos de Mateo. Un destello de pánico. ¿Proteger la propiedad? ¿De qué? ¿De quién?, preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. De cualquier intento de reclamarla, apropiársela, o presionar a don José para que haga algo que no desea hacer voluntariamente. Nadie está intentando hacer eso, dijo Mateo demasiado rápido. ¿Ah, no? Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué hace 3 meses me preguntaste cuánto valía esta propiedad? ¿Por qué hace un mes Camila mencionó casualmente que conocía a un desarrollador interesado en terrenos por esta zona? ¿Por qué hoy, después de ignorarme completamente en Navidad, aparecen aquí sin avisar? Camila se puso de pie. Esto es absurdo. No tenemos que quedarnos a escuchar esto. Siéntate, le dije con una firmeza que la hizo detenerse, porque lo que viene ahora te va a interesar. El licenciado sacó varios documentos de su portafolio y los puso sobre la mesa. Esto es, una declaración notariada, estableciendo que José Ángel Herrera es el único propietario de esta propiedad y todo el terreno circundante. Nadie tiene derechos sobre ella. En caso de su fallecimiento, la propiedad será donada íntegramente a una fundación de apoyo a personas de la tercera edad. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miraba los documentos como si fueran una sentencia de muerte. ¿Qué significa eso? Significa que no vas a heredar nada, dije claramente. Ni esta cabaña, ni el terreno, ni un solo peso de lo que esta propiedad vale. Papá, no puedes, comenzó Mateo, pero su voz se quebró. Sí puedo, y ya lo hice. Camila explotó. Esto es venganza, venganza por una estúpida cena de Navidad. No, dije con calma mortal. Esto es consecuencia, consecuencia de años de desprecio, de humillaciones, de tratarme como si fuera nada. La Navidad fue solo la gota que derramó el vaso. Esto no se va a quedar así, amenazó Camila. Podemos impugnar esto legalmente. Podemos decir que te manipularon, que no estabas en tus facultades mentales. El licenciado Ramírez sonrió fríamente. Pueden intentarlo, pero don José fue evaluado por un médico certificado hace 3 días. Está perfectamente sano mental y físicamente. Todos los documentos están en orden. Y hizo una pausa dramática. Todo está grabado. ¿Grabado? Mateo palideció. Señalé las cámaras en las esquinas de la cabaña. Cada palabra que han dicho desde que entraron ha sido grabada y guardada en 1960. La nube, incluyendo tus amenazas, Camila. Ella se quedó muda. Además, continué, hay cámaras afuera también, grabando cómo llegaron sin mi permiso, cómo tocaron insistentemente, cómo entraron a mi propiedad privada. Si intentan cualquier cosa legal contra mí, tengo pruebas de todo. En ese momento, escuchamos el sonido de un vehículo acercándose. Miré por la ventana. Ah, perfecto, ya llegó. ¿Quién llegó?, preguntó Mateo con voz temblorosa. El comandante de policía. El color desapareció completamente del rostro de Mateo. La patrulla se estacionó junto al auto de Mateo. El comandante bajó con otro oficial. Abrí la puerta antes de que tocara. Comandante, gracias por venir. Don José, me saludó con un apretón de manos. ¿Tenemos algún problema aquí? No exactamente un problema. Más bien quería que fuera testigo de que estoy estableciendo límites claros con mi hijo y su esposa respecto a mi propiedad. El comandante miró a Mateo y Camila, quienes parecían querer desaparecer. Entiendo. ¿Alguna amenaza o situación que deba reportar? Todavía no, dije significativamente. Pero quería que quedara registrado que ellos vinieron sin autorización, que fueron informados de los límites legales de mi propiedad y que cualquier intento futuro de acercarse sin mi consentimiento será considerado allanamiento. El comandante sacó una libreta. Perfecto. Voy a documentar esto oficialmente. Mateo finalmente encontró su voz. Papá, esto es una locura. Soy tu hijo. Eras mi hijo, lo corregí. El hijo que crié, que amé, que sacrifiqué todo por él. Ese hijo murió hace años. Tú eres solo un extraño que comparte su nombre. No digas eso,
Es la verdad, y ya es hora de que ambos la aceptemos. Camila agarró a Mateo del brazo. Vámonos, no vale la pena. Este viejo está loco. El comandante la miró severamente. Señora, le voy a pedir que se abstenga de los insultos. Vámonos, Mateo, repitió ella, jalándolo hacia la puerta. Mateo me miró con lágrimas en los ojos. Por un segundo, solo un segundo, vi al niño que fue, al niño que me abrazaba y me decía que yo era su héroe. Papá, por favor. Es tarde, Mateo, muy tarde. Salieron tropezándose. Los vi subir a su auto. Camila conduciendo, Mateo en el asiento del pasajero con la cabeza entre las manos. El motor arrancó. Las llantas levantaron polvo al dar la vuelta y desaparecieron por el camino de tierra. Me quedé en el porche, viendo el polvo asentarse. El comandante se acercó. «¿Está bien, don José?» «Sí», dije, y por primera vez en años era verdad. «Sí, estoy bien». Los días siguientes a ese encuentro fueron extrañamente pacíficos. No recibí llamadas de Mateo, no recibí mensajes furiosos de Camila, solo silencio. Y por primera vez en años, ese silencio no me dolía, me liberaba. Me quedé en la cabaña durante 2 semanas más. Despertar con el canto de los pájaros, cortar leña, cocinar comidas sencillas, leer junto a la chimenea. Redescubrí quién era José Ángel Herrera sin la sombra constante del rechazo de mi hijo. Una tarde, mientras tomaba café en el porche, el licenciado Ramírez llegó de visita. «Don José, tengo noticias». «¿Buenas o malas?» «Depende de cómo las vea. Su hijo contrató un abogado. Intentaron encontrar alguna forma de impugnar los documentos». Mi corazón se hundió. Incluso después de todo, una parte de mí había esperado que Mateo reflexionara, que entendiera, que pidiera perdón. Y no encontraron nada. Todo está perfectamente legal. Su abogado les aconsejó que no siguieran adelante, que solo gastarían dinero en una batalla que no pueden ganar. Ya veo. Pero hay algo más. Su hijo me pidió que le entregara esto. Me extendió un sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. «Papá, no voy a pedirte perdón porque sé que no lo aceptarías. Y probablemente no me lo merezco de todas formas. Camila y yo hemos decidido divorciarnos. Resulta que cuando le dije que no heredaría tu propiedad, de repente ya no estaba tan interesada en seguir casada conmigo. Qué curioso, ¿verdad? He pasado estas semanas pensando en todo, en cómo te traté, en las navidades que te dejé solo, en la puerta que te cerré en la cara, en cómo fingí no verte cuando gritaste mi nombre. Tenías razón. El hijo que criaste murió. Lo maté yo mismo poco a poco, cada vez que puse a Camila antes que a ti, cada vez que valoré el dinero y las apariencias más que tu amor. No te pido que me perdones, no tengo ese derecho. Solo quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Entiendo lo que perdí. Y también entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No fue venganza, fue supervivencia. Fue recuperar tu dignidad cuando yo te la había quitado toda. No sé si algún día podrás volver a verme como tu hijo. Probablemente no. Probablemente no debería siquiera pedírtelo. Pero si algún día, en el futuro, decides que quieres intentarlo, estaré esperando. Con amor y arrepentimiento. Mateo. Doblé la carta lentamente. Mis manos temblaban. Había lágrimas en mis ojos. «¿Qué va a hacer, don José?», preguntó el licenciado suavemente. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo está perdonado, pero otra parte tiene miedo de volver a ser lastimado». «Sí, es comprensible, y cualquier decisión que tome es la correcta». Me quedé en silencio, mirando hacia las montañas. Creo que por ahora necesito este tiempo para mí, para redescubrirme, para ser José Ángel, no solo el papá de 1900 Mateo. Me parece sabio, pero quizá algún día, si él realmente ha cambiado, si realmente entiende lo que hizo, quizá pueda haber algo, no como antes. Eso se perdió para siempre, pero quizá algo nuevo. El licenciado asintió. El perdón no significa olvidar, y recuperar una relación no significa que vuelva a ser como era.
A veces hay que construir algo completamente nuevo. Pasaron 3 meses. Mateo me enviaba mensajes cortos cada semana. Nunca exigiendo, nunca presionando, solo existiendo. Buenos días, papá. Espero que estés bien. Vi unos pájaros hoy y me acordé de cuando me enseñaste sus nombres. Conseguí un nuevo trabajo, uno más humilde, pero más honesto. Nunca respondí, pero los leí todos. Y una mañana de abril, después de desayunar en mi cabaña, tomé mi teléfono y escribí: hay una cafetería en el pueblo. Se llama El Refugio. El próximo sábado a las 10 de la mañana estaré ahí. 30 minutos. Si quieres hablar, podemos intentarlo. Sin promesas. La respuesta llegó en segundos. Ahí estaré. Gracias, papá, gracias. No sé qué pasará ese sábado. No sé si podré perdonarlo completamente. No sé si nuestra relación puede reconstruirse. Pero sí sé esto. Ya no soy invisible. Ya no soy el hombre que acepta migajas de amor y las llama un banquete. Ya no soy el padre que ruega por atención. Soy José Ángel Herrera. Tengo 72 años. Construí una vida con mis propias manos. Crié un hijo solo. Sobreviví pérdidas, humillaciones y traiciones. Y seguí de pie. Esa es mi victoria. No la venganza. No el dolor que causé, sino el hecho de que finalmente, después de tanto tiempo, recuperé algo que había perdido. Mi dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, me la va a quitar de nuevo. A todos los que están escuchando esta historia, si están siendo ignorados, despreciados, hechos invisibles por las personas que más aman, sepan esto: ustedes merecen respeto, merecen amor verdadero, no migajas. Y nunca, nunca es tarde para poner límites y recuperar su dignidad. No es venganza, es supervivencia, es amor propio y es su derecho. Gracias por escuchar mi historia. Si les llegó al corazón, compartan este mensaje con alguien que lo necesite. Y recuerden, la familia se demuestra con acciones, no con palabras. Hasta la próxima vez.